Buenas noches, soy el profesor Franklin Tejera de la Escuela de Música, profesor José Ángel Rodríguez López del Tocuyo. Y esta es la segunda gran clase de nociones básicas y elementales de la música, ya para dar comienzo a lo que es nuestro programa de actividades, tanto en las cátedras prácticas como en las cátedras teóricas. Bueno, en la otra clase habíamos hablado sobre lo que eran los elementos de la música, pero sin abordarlos tanto. En esta abordaremos un poco más sobre qué son los elementos de la música y cuáles son sus cualidades como tal. En la clase anterior abordábamos también lo que eran las figuras musicales, qué era la música, qué era el lenguaje musical como tal y qué era el pentagrama, entre tantas otras cosas tan importantes que de saber. Y bueno, en esta empezaremos con los tres elementos de la música, los cuales son melodía, armonía y ritmo. Los abordaremos uno a uno y diremos sus cualidades que los hacen ser reconocidos más fácilmente. ¿Ok? Bueno, comenzamos. ¿Qué es la melodía? La melodía es la sucesión lineal ordenada y coherente de sonidos que por su manera de combinarse resulta musical o agradable de oír. ¿Sí? Entonces, es la sucesión lineal ordenada, por favor. En la clase anterior decíamos que la diferencia entre la melodía y la armonía es que una era vertical y la otra era horizontal. ¿Ok? Entonces, una era lineal en forma ordenada y la otra era, eh, las cruzaba. Eran notas sobre notas. ¿Ok? Figuras sobre figuras. Entonces, como vemos aquí en la figura, en la aquí, como vemos aquí en las figuras musicales que ya hablamos en la otra clase anterior, entonces vemos en sus lugares, vemos que están una correspondiente a cada lugar, ¿ok? Siguiendo un orden lineal totalmente desde aquí, ¿ok? Entonces se puede decir que esto es melodía escrita. Acuérdense que solo estamos hablando en este momento de lo visual. Cuando hablamos un poquito más de lo que es lo al oír, entonces podremos decir que como es una a la vez, como habíamos hablado anteriormente en la clase anterior, entonces sería algo así. Una a la vez, ¿ok? Respetándose una a la vez, no pueden ser dos a la vez, ya dejaría de ser melodía, pasaría a ser otra cosa como lo habíamos hablado anteriormente. Y pues bueno, como habíamos dicho al inicio de la clase, hablaremos de cada uno de los elementos y sus cualidades. Entonces, los elementos de la melodía o cualidades son duración, altura, timbre, textura e intensidad. Entonces empezaremos con cada uno de nombrarlos para diferenciarlos, ¿ok? La melodía cuenta con algo que se llama duración, ¿ok? Y es la prolongación que dura la nota, según la figura musical que lo representa. En la clase anterior hablábamos mucho de esto, de lo que eran las figuras musicales y que cada una tiene una duración, una prolongación. Y eso era lo que visualmente hacía al músico entender cuánto iba a durar cada nota. ¿Ok? Entonces hablábamos en la clase anterior de lo que era una redonda, una blanca, una negra, una corchea, una semicorchea. Dependiendo de la figura que esté en el pentagrama, se hablará de duración. ¿Ok? Hablando de que la redonda era la que tenía la prolongación mayor y
y va de redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, de mayor a menor. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la figura que aparezca en el pentagrama, podremos saber cuánto es su duración. Prosigo. Altura. Es la ubicación sonora de un grado medido en frecuencias. ¿Ok? Visualmente, cuando hablamos de altura, estamos hablando de esto. ¿Ven? Aquí está en la segunda línea. Acuérdense que el pentagrama se cuenta de abajo hacia arriba. ¿Ok? Este está en la segunda línea, este está en la primera línea, este está en la cuarta línea. Si se dan cuenta, hay unas más abajo, otras más arriba. Y eso no es cuestión de que se colocaron por colocar, sino que cada una suena diferente. Depende de la ubicación que se encuentre en el pentagrama. Y la clave, como dije en la clase anterior, la clave que esté al inicio del pentagrama, cada una de estas figuras va a tener un nombre, ¿ok? Y como pueden ver, cada una está en una ubicación diferente en el pentagrama. Eso es la altura, ¿ok? Dependiendo. Si pueden notar que esta está en la primera línea y esta está en la cuarta línea, sería algo así. ¿Sí? O puedo sacarlo aquí. Aquí. La primera línea sería esta. Y la cuarta línea sería esta. Si se dan cuenta, auditivamente no suenan igual. Y es por la cuestión de la altura. Cada una, si no están en la misma línea o espacio, cada una de ellas sonará diferente. Ahora, si todas estuvieran en la misma línea o en el mismo espacio, sonarían igual, ya que la altura es la misma o la frecuencia. ¿Ok? Prosigo. Timbre. Es la cualidad que caracteriza un sonido. ¿Sí? Cuando hablo de timbre, yo puedo hablar de la cualidad de cada uno de los instrumentos, incluyendo el canto, ya que el canto, su instrumento es la voz. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir fácilmente, cuando hablo de timbre, que mi voz quizás no es parecida a la de otras personas, o mi voz no es parecida a la de una mujer, y la de la mujer no es parecida a mí, o la de otro hombre no es parecida a mí, quizás sea más gruesa, quizás sea un poco más fina, más, más suave o más fuerte. Es cuestión de timbre, ¿ok? Hay personas que hablan mucho más agudo que yo, hay personas que hablan mucho más grave que yo. Cuando hablo de agudo, hablo también de altura hacia arriba, como les estaba diciendo. Em, pero el timbre en voz es esta. En instrumentos, si ustedes se dan cuenta, el timbre de una trompeta, cuando escuchan de repente un mariachi o una salsa o cualquier género musical que tenga alguna trompeta, si se dan cuenta, una trompeta no suena igual a un violín. Sus timbres son muy distintos, ¿ok? Y eso es lo que los caracteriza, porque quizás podemos escuchar un instrumento y sin verlo ya sabemos, eso es un violín, porque ya sabemos que tiene un timbre ya característico, ¿ok? Es como pasa a veces con las personas, de repente no vemos a la persona, pero escuchamos su voz y es fácil reconocer, si no es la voz es conocida, es fácil, y uno puede decir, ah, esa persona es esta. Entonces, el timbre se puede decir que es eso, es nuestra identidad, tanto en los instrumentos, en la voz, al cantar. Cada una, si se dan cuenta también con las cantantes, cada una de las voces de las cantantes de las cantantes, perdón, o intérpretes, es diferente.
Es diferente, hay unos que cantan quizás más agudo, otros cantan más grave, cuando hablamos de rango, pero de repente uno puede escuchar a dos cantantes diferentes cantar una misma canción y va a haber algo de diferencia. Y ahí está influyendo lo que es el timbre. Que de repente, mira, ella la canta de una forma, ella la canta de otra, pero están cantando la misma canción. Bueno, textura, prosigo, textura. Es la forma en que los elementos se combinan en una composición determinada, así la cualidad sonora global de una pieza. Cuando hablamos de textura, quiero que diferencien entre timbre y textura, ya que muchos dirán que parece lo mismo y puede ser, pero nunca es lo mismo, ya que timbre es la cualidad individual de cada instrumento o persona. En cambio, la textura es la cualidad global. Es cuando se unen de repente varios instrumentos juntos y hacen una melodía. Si se dan cuenta, al unirse, dan un timbre característico, pero no es timbre, es textura. Cuando ya se unen dos voces, cuando se unen dos instrumentos, hacer melodías, se siente la textura. Y, la unión de repente de un corno con un violín o un violín con una guitarra o un cuatro con una mandolina va dando una textura diferente. Cada unión de cada instrumentos que se unen va a dar texturas diferentes y eso es lo bonito de la música, ya que nos da herramientas a la hora de componer, a la hora de hacer música, de saber elegir quizás, bueno, voy a unir este instrumento con este instrumento y me dé la textura adecuada para la canción que quiero cantar o sacar. Esa es la textura, cuando hablamos de textura. Ahora, cuando hablamos de timbre, es un solo instrumento o un solo cantante, es individual. Por favor, siempre diferencien eso. Intensidad. Es la cualidad que diferencia entre un sonido suave o un sonido fuerte. Cuando hablamos de intensidad, para hacerlo más fácil, es el volumen. ¿Ok? Ahí la música siempre tiene dinámicas. Cuando hablo de dinámicas, estoy hablando de volumen, ¿ok? De intensidad. A veces, no sé si se han dado cuenta que hay cantantes o hay músicos que de repente tocan muy bajito, tocan así, porque quizás el pasaje de la canción o el pasaje de la melodía, cuando hablo de pasaje hablo del momento de la melodía, está pasando quizás por un momento de reposo, un momento de tranquilidad, un momento de serenidad. Y quizás cuando la música es más movida, amerita una intensidad más fuerte, ¿sí? Cuando la música es más movida, esto, aquello, una intensidad más fuerte. Y esa es la dinámica de la música. O sea, nunca cantar o tocar todo a un mismo volumen, sino jugar con lo que es la intensidad. Jugar con los volúmenes. Aquí podemos bajar un poquito la intensidad, vamos a tocar un poquito más suave, aquí podemos tocar un poquito más duro, ya que estamos un poquito aquí y esto. Eso es lo rico y lo hermoso de la música, que podemos jugar con cada uno de los elementos y aún con sus cualidades, aún más allá. Entonces, hemos hablado de los elementos de la música, de la melodía, los cuales son duración, altura, timbre, textura e intensidad. Con esto, por lo menos, estamos abordando un poquito más de todo lo que conlleva a la música. ¿Ok? Eh, Aquí como vemos la imagen, estamos viendo y aquí, a ver, todo esto, si se dan cuenta hay diferentes alturas, está ahí y va ahí tranquilamente y es una pieza más y así se conseguirán muchas piezas ustedes, ¿ok?
Prosigo con el siguiente elemento y es que es la armonía. La armonía es aquello que sucede cuando existen dos notas o más que suenen a la vez, simultáneamente, ¿ok? Como les dije, la melodía es una nota a la vez, ¿ok? Respetando el espacio de su posición, como se los mostré anteriormente. Cambio, la armonía son dos o más que suenen a la vez simultáneamente, ¿ok? Como se dan cuenta visualmente, hay tres en un mismo espacio, tres en un mismo espacio, tres en un mismo espacio, ¿ok? Cuatro en un mismo espacio, ¿sí? No sé si se están dando cuenta, pero esa es la armonía, ¿ok? Entonces, prosigo. A grandes rasgos, la armonía es la parte de la música que regula la relación sonora entre una melodía y su acompañamiento. Quiero que entiendan esta parte cuando hablo que es la que regula, ¿ok? Se pueden hacer canciones carentes de algún elemento, quizás hasta con uno solo se pueden hacer canciones. Por lo menos yo puedo hacer una canción solo con melodía. Y no sé si han visto cantantes que cantan, disculpen lo redundante, sin acompañamiento, sin nada, solo cantando y ya, lo que llaman a capela. Puede pasar. O de repente ven a un guitarrista o a un pianista haciendo acordes, tocando dos o más notas al mismo simultáneamente, sin una melodía. O quizás el ritmo. El ritmo ven a un percusionista haciendo ritmo sin tener alguno de los demás elementos. Se puede hacer. Pero cuando pasa esto, o sea, se puede hacer, pero cuando se unen dos o más o los tres elementos, se suena todo más completo, en realidad. Suena todo mucho mejor, suena como más lleno, más esto, pero igual no está prohibido hacerlo si así falta un elemento, quizás puedo hacer armonía y melodía sin ritmo, o quizás puedo hacer ritmo y melodía sin armonía. La cuestión está en la apreciación y lo que quiera el autor en su momento, ¿ok? Entonces, cuando digo a grandes rasgos, la armonía es la parte de la música que regula la relación sonora entre una melodía y su acompañamiento, ¿sí? Entonces, cuando estoy diciendo esto de que es la que regula, sencillamente es porque es como que la que va en medio de ellas dos, ¿ok? Para que podamos entenderlo más fácil, ¿ok? La melodía siempre va a ser la voz cantante, ¿ok? Quizás la que interprete, la que diga cuando se está cantando, quizás la que lleve el mensaje, ¿ok? La armonía es aquella que acompaña el mensaje para que sea más agradable. Y el ritmo es el que regula el pulso. La armonía está en medio de las dos, de entre la melodía y el ritmo, regulando ambas, ¿ok? Porque si la armonía está fuera de todo, todo se echa a perder, así tal cual, que es donde entran las tonalidades. Las tonalidades, no sé si han escuchado de do mayor, de repente que no sé si han escuchado otros músicos, si son nuevos en este ámbito, quizás han escuchado, bueno, vamos a cantar en do mayor o tocamos en do mayor, re mayor, sol mayor, son tonalidades. Si la armonía está fuera de tono, todo se viene abajo. Así de sencillo es. Igual la melodía, si la melodía está fuera de tono, también se viene abajo. Pero la armonía es mucho más notorio que cualquiera. De hecho, si el pulso está fuera de tiempo, también todo se viene abajo porque, de hecho,
El pulso, el ritmo es la columna vertebral de todo esto, ¿ok? A veces sin ritmo, con un ritmo que no sea marcado, sencillamente pasa lo siguiente, que si el ritmo anda inconstante, no anda con un pulso constante, suele suceder que nos adelantamos, nos atrasamos, nos adelantamos, nos atrasamos y vamos a parecer como las olas del mar. Voy, vengo, voy, vengo. O sea, no vamos a tener aquel pulso constante que nos va a llevar a hacer todo bien. De hecho, la armonía, si yo dije que la melodía era una a la vez, la armonía es dos a la vez, la armonía sonaría algo así. Y si son tres a la vez, sería así. ¿Ok? Como dije, la armonía es aquellas que están las notas superpuestas, ¿ok? Una encima de la otra, en su mismo espacio. Esa es la diferencia visual entre ella, entre la armonía y la melodía, ya que la melodía es una en su espacio, ¿ok? Una, pero una al lado de la otra, no superpuestas como quizás les aparece aquí en esto, en el ejemplo que coloqué, ¿ok? Como ven, unas encima de la otra. Ok, vamos a borrar. Prosigo. Espero que esté quedando claro. Cualquier cosa, cualquier duda, háganmela saber por favor a los grupos de WhatsApp. O si no, dejen un mensaje en el video, por favor, y yo les aclararé la duda. Ok, ¿qué es el ritmo? Como hablamos, son tres los elementos de la música. Ya tenemos melodía, ya hablamos de melodía y sus elementos, la armonía, hablamos de lo que era la armonía, cómo reconocerla, y el ritmo. ¿Ok? Vamos ahora con el último elemento. ¿Qué es el ritmo? Es la forma de sucederse y alterar una serie de sonidos que se repiten periódicamente en un determinado intervalo de tiempo, especialmente la manera en que suceden y alternan en una obra artística los sonidos diferentes en intensidad, fuertes y débiles, o duración, largos y breves. Ok. Por lo general, el ritmo es es tomado como un pulso, ¿sí? Simbolizado como un pulso, ¿ok? No sé si tienen un reloj a la mano o pueden colocar un cronómetro para que vean que cada segundo que va pasando en el reloj o en un cronómetro que puedan poner son constantes. Si se dan cuenta, pasa 1, 2, 3, 4. Eso es un pulso, ¿ok? Así tal cual. De eso se trata el ritmo, de un pulso constante, ¿ok? Entonces, voy a hacer un pequeño ejercicio aquí para que tengan la idea de lo que es el ritmo en la música, ¿ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Voy de nuevo. Aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mantuve lo que fue un pulso constante en cuestión de todo esto y el pulso me obligó
a acoplarme a él. Por eso es que yo digo que el ritmo es la columna vertebral de todo esto, es lo que me lleva, la columna como tal, lo que me mantiene todo. Como les dije anteriormente, si el ritmo no fuera constante, todo se me cae. No puedo tener un pulso constante como tal. Voy a hacerlo aquí ahora. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Lo hice ahora haciendo dos notas al mismo tiempo para simbolizar la armonía. ¿Ok? Estos son ritmos básicos, o sea, de pulso constante como tal, que solo estoy tomando como referencia para que tengan una idea de lo que es el ritmo y de la importancia que tiene el ritmo tanto en la melodía como en la armonía. Si mantenemos un pulso constante, podemos tener una muy buena apreciación quizá de la melodía y la armonía, ya que si el pulso no se me cae, el pulso es constante, yo puedo acoplarme. De hecho, voy a hacer otro ejemplo diciendo que me equivoqué. Digamos que 1, 2, 3, voy a equivocarme. 4, 1, 2, ahí no entré. Entonces cuento al tercero. Pasó el 2, voy al 3. Entonces 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ya que el pulso es constante, el pulso sigue. ¿Ok? La cuestión está, gracias a esto, yo puedo quizás entrar, ¿ok? No entré aquí, pero tengo otra oportunidad de entrar al pulso siguiente. ¿Ok? Eso es lo que me tiene. Porque si el pulso me esperara a mí, y yo estoy siendo acompañado por otros músicos, los otros músicos siguen por tener el pulso constante, pero yo soy el que debo acoplarme luego. ¿Okay? Eso es la ventaja de tener un pulso constante y que nunca se caiga. Entonces, ¿cuáles son los elementos del pulso? El ritmo. Ok, quiero antes de comenzar eso, dar este ejemplo aquí. Como se han dado cuenta, la melodía y la armonía ha sido representada en un pentagrama. ¿Ok? Cuando yo hablo de pentagrama, estoy hablando de 5 líneas y 4 espacios. ¿Ok? Como lo dije en la primera clase. Y el ritmo es representado en una sola línea. Muchos me preguntarán, pero ¿por qué si toda la música es representada por un pentagrama y por qué el ritmo no? Ya les explico. Por lo general, el ritmo son sonidos percutidos. Cuando hablo de sonidos percutidos, estoy hablando de golpes, ¿ok? Por lo general. Esto sería un, do, ¿ok? Siempre son golpes y el ritmo, si se dan cuenta, casi siempre le pertenece a la percusión, a lo que es la batería, los bongos, las tamboras, los tambores, el redoblante, el platillo, el bombo. Esa es la parte rítmica de toda agrupación, ¿ok? Lo que es la batería, la percusión, todo lo que es percusión, más que todo le concierne a ellos. Y si se dan cuenta, digamos, en un redoblante, para uno hacer melodía, no sale, se escucha solo el golpe percutido. Cuando hablo de golpe percutido, es un golpe que es un golpe a algo, ¿ok? Sí, hay golpes que suenan diferentes a otros. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero son tomados de esta forma o simbolizados de esta forma visualmente, así como los ven en una sola línea, ¿ok? Porque todos los englobamos en golpes percutidos, ¿ok? Golpes percutidos de percusión. Bueno, prosigo aquí. Los elementos del ritmo.
Bueno, aquí también pueden ver un ejemplo que de lo que hablo, que son tomados todos en una sola línea, ¿ok? Pero no se me enreden con esto. Simplemente es algo que es visual para los músicos, ¿ok? Cuando vean o les aparezca algo así con una sola línea, ya ustedes deben saber y entender que eso es ritmo, eso es percusión, ¿ok? Sencillamente esto es percusión, ahí no hay melodía ni armonía, son golpes percutidos. Ok, el pulso. Los elementos del ritmo son el pulso, el acento y el compás. ¿Ok? Cuando habla de pulso, se puede definir como cada uno de los tiempos o pulsaciones regulares de los compases simples de 2, 3 y 4. Entre paréntesis dice tic-tac del reloj, que es lo que estábamos hablando en ese momento, que el pulso tiene que ser constante. El mejor ejemplo que podemos tener a la mano es tener un reloj y verlo. Observar cómo el segundero, o sea, la aguja que va marcando los segundos, si tienen un reloj de agujas, ahora si tienen un reloj digital, pueden ver cómo el número va cambiando constantemente, no se atrasa ni se adelanta, mantiene un pulso constante. Entonces, ese es el mejor ejemplo de pulso, ¿ok? Ahora, para que tengan una idea, en la música los pulsos son cambiantes, ¿ok? Podemos tener pulsos más lentos y pulsos más rápidos. Eso es medido por un número siempre. 60, 40, 80, 100, 120, 180, 160. Mientras el número sea más elevado, el pulso será más rápido. Cuando el pulso es menos elevado, el pulso será más lento. ¿Ok? Entonces, para que tengan una idea, el pulso que marca el segundero de los relojes, ese es a 60. ¿Ok? La velocidad sería 60. ¿Ok? Eh, Eso es para que tengan una idea de la velocidad. Eso es lento. Para la música es lento. Digamos, para las canciones que casi siempre escuchamos, mayormente están en 180, 120, más o menos, la velocidad del pulso. 120, 140 veces, 100, 90, ahí se mantiene. Eh, no son números, he dicho puros números, digamos, em, exactos, pero puede ser tanto 93, 97, 103, 112, así. ¿Ok? Solo he dicho números así exactos como para tener un ejemplo, pero pueden ser cualquiera de esos números. ¿Ok? Voy con el acento. El acento es la mayor fuerza con la que se ejecuta uno de los pulsos. Resulta muy importante para articular una frase musical, tanto en el compás binario como en el ternario. La acentuación natural se encuentra en el primer pulso. Okay. Cuando nos hicieron cuenta que ahorita hice un ejercicio contando solo hasta 4. Dije 1, 2, 3, 4, 1. No seguía el 5, el 6, el 7, al ok. Por lo general la música se divide en tiempos. em, por lo general los compases son 2, 3 y 4. De ahí nacen los demás que son subdivisiones. ¿Ok? Entonces los pulsos se dividen 1, 2, 1, 2, o puede ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O también puede ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. De aquí, de estos tres, del 2, 3 y 4, nacen los demás compases. Cuando de repente le dicen, no, que eso está 6. Ok, perfecto. El 6 es una subdivisión de alguno de ellos. ¿Ok? El 6 puede ser una subdivisión del 3. Sencillamente, más adelante le explicaré todo esto. No los quiero enredar con todo esto, pero solo trabajaremos con 2, 3 y 4. ¿Ok?
por los momentos. Si se dan cuenta en el ejemplo, aquí está uno que dice 4, un 4 arriba y un 4 abajo, y el de abajo dice 2 arriba y un 4 abajo. El de arriba se pasaría a nombrar 4 cuartos y el de abajo sería 2 cuartos, ¿ok? Siempre esos números van a variar dependiendo. Quiero que tengan una idea, es dependiendo de la forma y el género que se va a tocar. Por lo menos el 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es un tiempo más de vals, ¿ok? No sé si ustedes han ido a unos 15 años o han escuchado algún vals. Siempre es 1, 2, 3, 1, 2, 3. De hecho, hasta para aprender a bailar un vals, tiene que ser 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ok? Lo que es digamos, el tiempo de 3 es uno de los tiempos, es muy usado, pero en cuestiones quizás más aquí en Venezuela, a la música venezolana, en países latinoamericanos también es usado el 3 cuartos, el 3, es dependiendo de la zona geográfica, ¿ok? Y el género o forma musical que estemos abordando como tal. Pero el 3 cuartos es más de... tiempo de 3 es más, digamos, más folclórico, tradicional, de vals y esto. Ya que por lo general se utiliza, son tiempos o binarios o ternarios, ¿ok? Cuaternarios, perdón. Binarios o cuaternarios, que son el tiempo de 2 y el tiempo de 4. ¿Por qué? Porque el tiempo de 2 es 1, 2, 1, 2, 1, 2. Son más cuadrados. En cambio, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que si se dan cuenta, el tiempo de 2 y el tiempo de 4 son en pares. Y el tiempo de 3 es impar. Entonces, el 2 y el 4 es más fácil de encajar de nuevo. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de acento, estoy hablando que siempre cae en el primer tiempo. Entonces, siempre es 1, 2, 1, 2, 1, 2. Es un acento natural, ¿ok? El acento se le hace al primer tiempo 1, siempre al 1, 1, 2, 1, 2, para, digamos, para marcar el inicio del tiempo, ¿ok? Ya hablaremos un poquitico más adelante en el siguiente tema que tenemos ahí, lo que es el compás, qué es y por qué entonces sería el acento en el primer tiempo y no en el segundo. O quizás porque en el primero y no en los otros demás. Ya se van a dar cuenta. En el ternario es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si se dan cuenta, os digo 1, me la afinco, o sea, lo digo con acentuación, luego con fuerza y luego digo 2, 3, suavecito, muy sutil. Es porque el acento siempre va en el primer tiempo, ¿ok? Bueno, voy a saltar un poquito esto para poderles explicar el por qué el acento va en el primer tiempo, ¿ok? Voy al siguiente tema para poder explicar todo esto bien, por si acaso tuvieron alguna duda, se quedaron con alguna duda, bueno. Compás. Es la porción de una pieza musical en la que conviven pulsos y acentos y la manera de dividir el tiempo en partes iguales. Esta división se representa por medio de líneas divisoras. ¿Ok? Cuando hablo de compás, estoy hablando, es la porción de una pieza musical en la que conviven pulsos y acentos y la manera de dividir el tiempo en partes iguales. Entonces, cuando ahorita estaba haciendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, si se dan cuenta que yo llego hasta el 4, es porque estoy dividiendo el tiempo en partes iguales.
cada vez que yo digo 1, estoy empezando un compás, que es lo que se está hablando aquí, que es la porción de una pieza musical en la que conviven pulsos y acentos, y la manera de dividir el tiempo en partes iguales. Porque si yo de repente hiciera 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Si se dan cuenta, no los estoy dividiendo iguales. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría sencillamente? Al no dividir los tiempos iguales o no dividir el compás de una manera correcta, voy a descuadrar todo lo demás. Y acuérdense que el ritmo es la columna vertebral de todo. Si yo tengo un ritmo muy marcado, bien marcado y con la acentuación definida y con el ritmo constante y respetando los compases, la melodía y la armonía se van a regir con más facilidad. Ahora, si yo tengo un compás cambiante, o sea, de repente estoy 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Estoy cambiando y cambiando y cambiando el compás. La armonía y la melodía van a sufrir cambios drásticos, drásticos totalmente. Por no decir que se va a caer todo. ¿Ok? Por eso la cuestión de, no sé si se dan cuenta, y ustedes lo pueden notar a veces, que antes de empezar a veces muchas agrupaciones dicen 1, 2, 3, 4 y empiezan. Ese es el pulso que están marcando para saber la velocidad que van a marcar primero. ¿Okay? 1, 2, 3, 4. Ya ahí están marcando la velocidad que va a ser la música. Están marcando el acento 1, 2, 3, 4. Acuérdense que los acentos van en el primer tiempo. Y están marcando el compás. Porque acuérdense que los compases son en tiempos iguales. Entonces cuando yo hago 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Estoy viendo todos los pulsos en porciones iguales. ¿Ok? A nadie le estoy dando 5, a nadie le estoy quitando 1 para darle al otro, no, todos son de 4, así. Entonces, a eso me refiero cuando estoy hablando de compases, que es la porción de una pieza musical en la que se conviven pulsos y acentos. Y la manera de dividir el tiempo en partes iguales. A eso me refiero cuando hablo de compases. ¿Ok? Esta división se representa por medio de líneas divisoras. Las líneas divisoras son estas, que es lo mismo que estaba haciendo hace rato, que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cuando yo estoy marcando 1, estoy marcando el inicio de un compás, ¿ok? Cuando estoy llegando al 4, estoy terminando el compás, dependiendo si el compás es de 4. Como les dije, vamos a trabajar solo con 3 compases, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, si el compás es de 4 tiempos, yo al llegar al número 4, estoy terminando un compás y debería empezar otro, 1. Entonces, visualmente, tiene que haber también, así como me están escuchando, cada vez que digo 4 y 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, como me están escuchando terminar uno y empezar otro, cada vez que llego al 4 termino uno y cada vez que empiezo en el 1 estoy empezando otro, para la redundancia. Entonces tiene que haber visualmente también algo que me diga que ya terminó el compás y está comenzando otro. Entonces para eso existen lo que llaman líneas divisoras. Las líneas divisorias son estas. A ver, ya en un momento para hacer zoom aquí. Okay. Lástima aquí están tan pequeñas, pero vamos a hacer lo posible. Las líneas divisorias son estas. Ven aquí, esta, esta, esta. ¿Ok? Compás, tenemos 4 cuartos, entonces sería 1, 2, 3, 4. Llego, a ver. Empiezo de aquí.
1, 2, 3, 4. Llegué al 4. Aquí está mi línea divisora. Entonces, 1, 2, 3, 4. Llegué al 4 de nuevo. Encuentro una línea divisora. Esa línea divisora visualmente me dice que ya terminó el compás y que debo comenzar de nuevo otro, 1, desde 1. Si lo ven aquí en el 2 cuartos, que ya no serían 4, sino que serían 2, acuérdense de esto. El número de arriba es el que me dice cuántos pulsos son, ¿ok? ¿Cuántos pulsos son? El de arriba aquí me dice que son 4 y el de arriba aquí me dice que son 2. También puede aparecer un 3 ahí, que son los 3 compases que vamos a trabajar al principio. Ok, teniendo eso en cuenta, ya puedo saber que son, que no voy a conseguir uno que me va a decir, si veo aquí un 2, no voy a decir 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque aquí ya me dice que hay un 2. Igual aquí, si veo que hay un 4, no va a haber un compás que me va a decir 1, 2, 1, 2. No, es 4, ¿ok? De hecho, lo primero que se ve, que eso lo dije en la clase anterior, una pieza visualmente, lo primero que se observa, que se debe observar, es el principio del pentagrama, ¿ok? Como aquí vimos, no tenemos pentagrama en la parte del ritmo, por las cuestiones de los sonidos percutidos, pero siempre tenemos que prestarle mucha atención a eso, ¿ok? Déjenme revisar una cosa aquí. A ver, aquí. No tengo el tiempo. Pero bueno, voy a agarrar este de ejemplo, ¿ok? Ya casi para terminar. Ok. A ver, voy a agarrar este de ejemplo. Como les dije, el pentagrama, 5 líneas, 4 espacios, donde se escribe la música perfectamente, es nuestro idioma, ¿ok? Dependiendo de la clave que me aparezca, todas las líneas y todos los espacios van a tener un nombre. En cuáles son las notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, lo primero que debo ver al tener una pieza enfrente es esto. ¿Qué clave tiene? ¿Ok? Lo segundo que debo ver es esto. Eso se llaman alteraciones. Las notas sufren cambios o alteraciones dependiendo de la tonalidad. Porque si se dan cuenta, ninguna tonalidad se parece a la otra. Todas son diferentes al oído. Y visualmente también tienen su forma de reconocer. Y es con estas cosas que quizás para ustedes son, mire, parece una B, parece esto. No sé para qué le parecen a ustedes. Pero esos símbolos, la música tiene unos símbolos, la simbología. Y esa simbología sirve para decirnos algo. Este se llama bemol, ¿ok? Se los diré, se los explicaré más adelante. Pero esta me dice que las figuras que estén en la tercera línea del pentagrama van a sufrir una alteración auditiva, ¿ok? Ajá. Después de eso, de ver todo eso, lo que pasa es que no en ese ejemplo no lo tengo, pero por lo general aparece, van a conseguir esto, que ven aquí. Ya tendríamos la clave, si tiene alguna alteración o no alguna de las notas, y lo otro sería esto, que me va a aparecer. El pulso. ¿Cuántas? Si está 2, 3 o 4, que son lo que vamos a trabajar. Si es 2 cuartos, 3 cuartos o 4 cuartos. Vamos a trabajar solo con esos tres, las tres simetrías. ¿Ok? Entonces, esto también me lo va a decir. Esas son las primeras cosas que debo ver antes de tocar o de cantar una canción. Eso se llama armadura de clave. Toda esa parte. ¿Ok? La clave, primero debo ver la clave. Segundo es la
alteraciones y tercero el tiempo, ¿ok? Si son 4, si son 3, si son 2, cualquiera de esas, ¿ok? Y tener mucho en cuenta todo eso, sabiendo esto, ¿ok? Sabiendo esto, es muy fácil lo demás, lo que es la música, lo que es para leer, lo que es todo es práctica, llevarlo al día a día, entenderla, comprenderla, seguirla estudiando, tener mucha constancia, dedicación, pasión y amor por lo que haces, por todo lo que es la música. La música no es difícil en realidad. La música no es difícil, pero sí hay que ponerle mucho empeño para entender a veces las cosas, seguirse superando. Nunca se queden con la cuestión de que ya canto bonito, ya soy un gran cantante, o ya toco bonito, ya soy un gran músico. No, siempre busquen más allá. Sigan estudiando, sigan indagando, sigan buscando, ese es mi consejo. Sigan aprendiendo, compartiendo saberes con profesores o con alumnos como ustedes, pero sigan siempre en esa sintonía, buscando superarse, ¿ok? El talento no lo es todo, siempre lo he dicho. El talento siempre tiene que ir agarrado de la mano con el estudio, la constancia, la dedicación y el trabajo. ¿Ok? Bueno, eh, los dejo. Ya con esta segunda clase le damos inicio ya a nuestro programa de actividades de nuestro año escolar y deseo que todo este proceso y este camino que vamos a tener este año sea de bien para todos, de mucho, mucho crecimiento. Voy a seguir aquí con ustedes dando las clases teóricas y acompañándolos en sus clases prácticas en lo que pueda. Pueden contar conmigo y bueno, los dejo. Entonces, espero ser de gran ayuda en todas estas clases, que sigan creciendo, sigan siendo unos grandes músicos y cantantes, ¿ok? Bueno, los dejo. Muy buenas noches.